para conversar sobre un proyecto de ley que le permitirá al país contar por primera vez con una ley de partidos políticos, hemos invitado a los congresistas Mercedes Cabanías, del APRA, y Antero Flores Arauz, del PPC. Lamentablemente hasta este momento, y para cederle seguramente la prerrogativa a Mercedes Cabanías por el Día de la Madre que inicie esta conversación, está por ahora con nosotros Mercedes Cabanías y esperamos que en cualquier momento llegue también al set Antero Flores Arauz. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, cosa que yo agradezco y naturalmente bienvenido también a Antero cuando se incorpore. Exacto, sí. Bueno, y feliz día, por supuesto, de la Madre. Muchas gracias. ¿Por qué recién se discute esta ley de partidos? Ha tenido ya bastante tiempo en el tintero, digamos, ¿no? Y en el Perú han existido partidos políticos en el siglo pasado y en el antepasado, ¿no? Y recordémonos más, durante la época de la llamada República Aristocrática, los partidos de antaño con una característica particular, muy cerrados, muy elitistas, el Partido Civilista, el mismo Partido Demócrata, el Partido Descentralista, hasta que después de algunos años surgen los partidos de masas, ¿no? Y de ahí, justamente esa vertiente, se desarrolla el Partido Aprista Peruano, fundado por Víctor Raúl Ayala Torre, lo cual no quiere decir que no tengamos necesidad de partidos políticos. Yo creo que sí hay necesidad para darles una institucionalidad, para fortalecer su organización, para hacerla moderna, hacerla descentralizada, para garantizar participación y vigilancia de los ciudadanos como militantes o de repente como simpatizantes, porque hay una cosa muy importante en este dictamen sobre ley de partidos políticos, y es que en el régimen democrático vinculado a la elección de autoridades y elección de candidaturas o de candidatos para Presidencia de la República, para Congreso, para regiones, para municipios, establece la necesaria aplicación de un sistema electoral que permita la concurrencia del afiliado a las urnas. Esto es bueno. Claro, pero y aquí no es solamente el órgano interno del partido que controla esas elecciones, sino que tendría que ser la OMPE. La OMPE le da un rol, el dictamen, de supervisión. Yo ahí, con la experiencia que tengo, porque yo desde niña he militado en el Partido Aprista y conozco también la organización de otros partidos en el país y en otros países, creo que lo ideal hubiese sido que sea este organismo, ¿verdad?, neutral, serio, el que hubiese organizado más bien el proceso electoral, más que una visión, más que una supervisión. Pero en fin, de repente en el debate puede irse a alguna fórmula armoniosa, porque tenemos experiencia, órganos electorales hay en nuestros partidos, ¿ah? Hay diversas formas de elección también. Digamos, lo que se necesita son instituciones que estén presentes para arbitrar de una manera absolutamente pura, neutra, ¿no? Claro, que sea transparente, es una transparencia al interior del partido ante la ciudadanía, ¿no? Y ante la ciudadanía. Es la manera, como se dicen los partidos, y la existencia de un sistema de partidos otorga racionalidad y transparencia a la política y a la democracia, a la vigencia del sistema. Yo diría que además de garantizar que el ciudadano participe en política como debe ser, que practique política, y aquí está Antero Flores Arauz, que se incorpora con nosotros. Bienvenido. Felicitándote en el día. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Encantado. Sí, justamente dijimos que le habías dado los primeros minutos a ella sola en esta entrevista. Recién comenzaba, Antero. En homenaje al Día de la Madre. Todo el derecho a toda la entrevista, ¿no? No solamente por madre, por categoría, por calidad y muchas cosas. Muchas gracias, siempre tan gentil, Antero. Hoy, para terminar este punto y pueda conversar con Antero, yo te decía que además de esos factores, contribuye a una estabilidad política, a una estabilidad democrática, porque ojalá que las vertientes en cuanto a concepciones de la sociedad y del desarrollo económico se organicen en partidos políticos que puedan cotejar sus propuestas, 2 o 3 partidos sólidos, eso sería formidable, lo cual no significa que yo diga que solo los partidos políticos deben monopolizar los caminos para conquistar el poder. También hay los movimientos independientes que se organizan, pero eso también, y eso es bueno en este dictamen. Sí, la ley también reconoce. También reconoce y regula, sí. Ahora, justamente, de repente para empezar con la participación de Antero, ¿qué hace que recién ahora los partidos políticos, por el proyecto, es un proyecto de consenso no solo de los partidos que están en el Congreso, sino también otros que no tienen representación en él, logren este consenso para sacar una ley de partidos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Tiene algo que ver esta experiencia traumática de los 90?
Yo creo que lo que ha sucedido es que hemos tenido pocos momentos en nuestra vida republicana de democracia. Y cuando tú podías afrontar una serie de temas políticos como la existencia de una ley, inmediatamente venía un golpe, o tenías lo que hemos tenido después del 5 de abril del 92 y con el Congreso Constituyente Democrático, que evidentemente muy democrático no era, y no había ningún interés del gobierno de Fujimori de hacer una ley de partidos políticos. ¿O te has olvidado acaso, y no es verdad, de que no tenían ni siquiera local partidario, de que el pobre señor Reyardo era el único de la dirigencia, no había nadie más y simplemente estaban todos pintados en la pared? Eso es lo que ha sucedido. Sí. En consecuencia, todos esos años, pedirle a los partidos políticos que afronten una ley de partidos políticos es como pedirle a alguien que esté en el desierto que siembre paltas. Imposible. No, y además una cosa, Antero, la campaña sistemática de desprestigio contra los partidos políticos y contra el quehacer político. Cuando tú sabes, desde que uno educa a los niños, hay que educarlos para ser ciudadanos. Y ser ciudadano significa no solamente elegir, significa también participar, tomando decisiones en los temas más importantes de interés nacional. Y ir generando también una corriente de opinión, para mí indispensable, de que los partidos políticos tienen que tener una concepción doctrinaria clara, una organización o nacional o regional, y planes de gobierno. ¿No es cierto? Podemos enumerar más o menos los principales requisitos de esta ley. Pero ¿por qué una doctrina política clara? Para que todos puedan hablar el mismo idioma. Por ejemplo, cuando tú escuchas a un aprista que está en Chumbivilcas o uno que está en el Callao, te dicen exactamente lo mismo en temas conceptuales. Cuando tú escuchas a alguien del PPC en Puno y a alguien de PPC, ¿qué te puedo decir? Pues en Tarata, todos te van a decir lo mismo, porque tienen una concepción doctrinaria, unos socialdemócratas y otros socialcristianos. Y ojalá se entendiera la gente que los partidos deberían ser pocos y terminar con esta vocación, igual como hay la vocación de la casa propia, hay la vocación del partido propio. Todo el mundo quiere tener su feudo y en consecuencia, en lugar de propiciar liderazgos, lo que propicias es cacicazgos y eso es pésimo para la gobernabilidad de un país. Ahora, ciertamente acá va a haber también un trabajo, creo yo, de convencer a la gente sobre la importancia que esta ley tiene, porque así como tú dices, efectivamente tiene que haber una doctrina que identifica a cada partido, programas que identifiquen a estos partidos propuestas claras, y por tanto a los partidos se les está exigiendo también una responsabilidad de capacitación, ¿no? Sí, por cierto. Pero además, efectivamente, esto viene acompañado con otra parte importante, creo yo, que es la obligación del Estado de contribuir efectivamente al funcionamiento de estos partidos políticos con financiamiento, es decir, con dinero público. Muy modesto, ¿no? Un 0.001% bueno, pero, digamos, es casi de la unidad impositiva $1 por voto tributaria. obtenido, ¿no? Casi $1 por voto obtenido. Y digamos, algunos partidos pueden sacar más de 1 millón de votos en un quinquenio. No, yo digo que está bien. Más bien hasta podría yo preocuparme, porque no creo que el ciudadano peruano esté en una posición de aprobar esta situación, que es tan favorable, porque eso le da transparencia al movimiento político, ¿verdad? Hay una obligación de rendir cuentas sobre ese aporte público. Contraloría tiene que inspeccionar y auditar naturalmente los estados financieros. ¿Quién lo va a dudar? Porque es un fondo público a través o medido por los votos que saque el partido, ¿no es verdad? Pero te decía, también hay otras formas, ¿no?, de captación de recursos que están reguladas en el proyecto, y eso es bueno, ¿no? Sí. Si te hace una donación, una persona no puede ser más de un 20%, ¿entienden? En un caso es 20%, en otro 40%, 60%, si es que es una entidad jurídica. ¿No? Y no hay contribuciones anónimas. Eso es formidable, hacer esa regulación en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Pero en lo que es recurso del Estado hay una direccionalidad. Es para hacer capacitación, para hacer formación de ciudadanos. De modo que se regresa al concepto que el APRA lo tuvo siempre y lo mantiene, de partido-escuela. El partido debe ser, pues, escuela de democracia, eso debe ser el partido político. Además, naturalmente, de que puede ser un centro de proyección social, en un conjunto de obras, ¿no?, de diversas características. Pero para mí el concepto de partido-escuela tiene muchísima importancia. Ciertamente, pero aquí quiero para insistir un poco en ese tema, porque la transparencia, efectivamente, en las finanzas es algo que contribuye para la credibilidad de los propios partidos políticos, pero además, ciertamente en la democracia, ¿no?, para que estos partidos no dependan de un gran donante, sino que efectivamente puedan intervenir en la vida pública con un respaldo por parte del Estado. Tú no puedes, como partido
como dirigente partidario, como hombre público, estar prendado o hipotecado a una contribución de campaña. Eso es nefasto, porque muchas veces también a través de personas que tú crees que son honorables o empresas que crees que son absolutamente lícitas, se pueden filtrar donaciones que provienen de dineros indebidos. Oye, mucha gente muy connotada y tú que creías que era sumamente seria, después ha resultado que no lo era. Y también no nos podemos olvidar que sociedades permisivas, como se volvió la sociedad colombiana, hizo que hasta tu vecino fuera narcotraficante y tú no lo sabías. Y de repente tus hijos iban con los hijos de él a la misma escuela, pertenecían a los mismos clubs, estaban en los mismos directorios, hacían contribuciones de campaña. No nos olvidemos todo lo que denunció en su momento Andrés Pastrana y no le creían. Por eso es muy conveniente que la gente tenga en claro: no hay mejor sistema político que la democracia. La democracia te da muchas garantías, pero también cuesta. No hay lonche gratis. En consecuencia, la democracia cuesta. No es cuestión de que simplemente sea gratuita. Entonces, los partidos políticos hay que tratar de que no dependan de donaciones, que dependan de los mismos aportes de sus asociados y la contribución del Estado, e inclusive limitar los gastos en la campaña electoral y entender también determinados medios que se hacen o pueden llegar a difundir a través del espectro electromagnético, que por más que ellos tengan licencias, que por más que paguen el canon, ese espectro electromagnético es de todos. Público. Y en consecuencia también te obliga, igual como te otorga derechos, te da obligaciones que tú tienes que cumplir. Y una de esas tiene que ser la difusión de las diversas ideas de los partidos, etcétera, para que puedan llegar. Y sobre todo, que eso sea una contribución cívica y no simplemente se la doy a quien me cae bien o se la doy a quien quiero cobrarle después la factura cuando él llegue. Claro, eso es pésimo. Hay dos puntos muy importantes en la ley. Uno es la publicidad de las fuentes, o sea que esto se tiene que conocer. No hay fuente anónima. Pero además que las contribuciones o los aportes no son a los candidatos, sino al partido. Es institucional. Y además es una quinta parte, ¿no? De lo que es el promedio del gasto en publicidad de los movimientos políticos. Pero yo creo, Antero, perdón, que este tema que tú has tocado se va a enriquecer no solamente por efecto de esta ley, sino por la ley, la propia ley electoral, que manda el acceso gratuito de los partidos políticos en época de campaña, por supuesto, a los medios de comunicación, para que no suceda lo que en la época de Fujimori, tú recuerdas, que hubo candidatos, representantes de partidos, que a nombre de sus partidos iban a contratar, ¿no?, con dinero en mano sus spots publicitarios y sencillamente les rechazaban los empresarios. Ahora, un último punto, disculpen, porque también estamos un poco... Pero en lo de la financiación a través de partidos, yo en lo particular tengo mi objeción. No todos tus amigos están dispuestos a donar a tu partido. Pueden donarte a ti porque te tienen confianza a ti. Hay cosas que son intuito persona y no son de tipo partidario. Por eso tenemos que buscar alguna forma lógica. Bueno, pero justamente pero sin embargo a mí sí me gusta la forma institucional, te voy a decir. A mí también, pero es poco realista, último tema, perdón, que quería plantearle, justamente las listas de candidatos. ¿Cómo se configuran esas listas de candidatos? Pero muy brevemente, ¿no? Porque ciertamente hay un cupo para, digamos, independientes, es decir, que pueden... invitados del partido que pueden ordenar eso. Pero ¿habrá voto preferencial? O gente de mucha connotación en el partido que no esté dispuesto a procesos internos, gente bastante mayor, que realmente es una garantía por sus méritos propios, etcétera, que vaya a participar y le haría mucho bien al país. Ese es un porcentaje pequeño siempre, ¿no? Y lo demás tiene que ser elegido democráticamente. Interna. Primero, una inscripción que significa también una previa selección de carácter profesional, antecedentes judiciales que no los debe tener, etcétera. Y luego, cuando estén calificados ya como aptos, pasan a un proceso electoral, donde los militantes, pues un militante, un voto, deben elegir directamente a sus candidatos a cargos municipales o a cargos parlamentarios o regionales. Eso es lo a mí me gusta ese